En este video mostraremos cómo plantear la tesis a defender en la prueba de comunicación escrita, así como la diferencia entre tesis y tema. Cuando se escribe un texto con el objetivo de convencer a otra persona acerca de una posición, es fundamental definir antes que cualquier otra cosa la correspondiente posición a defender. A esa posición le llamaremos tesis. El tema se refiere al asunto o tópico sobre el que se escribe, en tanto que la tesis se refiere al punto de vista que se sustenta a lo largo del documento con relación a este tema. Tema: asunto sobre el que voy a escribir no es igual que tesis, punto de vista que voy a defender. Ahora bien, para que se justifique la realización de un texto argumentativo, se aborda un tema polémico, lo que significa que usualmente no hay consenso sobre él. Un tema es polémico cuando pueden encontrarse por lo menos dos posiciones frente a él, algunos a favor y otros en contra. Por ejemplo, un tema como la legalización del aborto puede generar dos posiciones extremas y antagónicas. Estoy a favor de la legalización del aborto o estoy en contra de ella. Esto podría dar lugar a tesis como: Tesis 1. El aborto debe ser legalizado en todos los casos en que la mujer embarazada decida llevarlo a cabo, o en caso contrario a otra como: Tesis 2. El aborto debe ser penalizado en cualquier caso. Fíjate en las características de esta tesis. Si bien defienden posiciones diferentes, ambas tienen una característica en común que identifica además a toda tesis. Está planteada como una afirmación. La primera tesis afirma que el aborto debe legalizarse. La segunda tesis afirma que el aborto debe penalizarse. Esa condición de afirmación está dada por la inclusión de una expresión verbal. Debe ser en ambos casos. El tema alude sobre qué vas a hablar o escribir. La tesis informa al lector sobre la posición que se defiende. El tema para la presentación de la prueba Saber Pro lo propone el ICFES. Te corresponde pensar muy bien la tesis que vas a defender antes de empezar a escribir. Aquí podemos resaltar entonces otras dos características de la tesis en el marco de las pruebas Saber Pro. Por un lado, la define cada estudiante autor. Por otro lado, es importante definirla antes de empezar a escribir. Veamos el tema de ejemplo que hemos escogido como eje para este curso. El tema trata sobre la adopción por parte de parejas homosexuales. Fíjate en que en este tema nos está informando sobre qué tenemos que escribir, pero no nos dice qué posición vamos a defender, es decir, no nos dice la tesis, porque esa es una decisión personal como escritor. Vas a pensar en qué tesis puedes defender considerando dos asuntos. Por un lado, tienes la opción de defender la posición que realmente tienes sobre el tema, lo que opinas sobre él. Por otro lado, es fundamental que consideres los argumentos que tienes para defender tu opinión. A manera de exploración, pueden plantearse preguntas tales como: ¿cómo incidiría en los niños y niñas el ser hijos de una pareja conformada por personas del mismo sexo? ¿Qué ventajas o desventajas podrían tener los hijos adoptivos en esta condición? ¿Estarían en algún riesgo físico? ¿Se afectaría su propia identidad sexual? ¿Cómo se sentirían respecto a otros niños que tienen padre y madre? ¿Cómo se sienten las parejas del mismo sexo que desean tener hijos y biológicamente no pueden? Niños y niñas en condición de abandono, ¿es mejor que tengan un hogar a que no lo tengan? En últimas, las respuestas a estas preguntas ayudan a tomar la decisión. ¿Estoy a favor o en contra de la adopción por parte de parejas homosexuales? La respuesta a esta pregunta determina tu tesis. Estar a favor daría lugar a tesis como: la adopción por parte de parejas homosexuales debe ser aceptada, o estoy de acuerdo con la adopción por parte de parejas homosexuales.
mientras que estar en contra generaría alguna como: la adopción por parte de parejas homosexuales no debe ser aceptada, o no estoy de acuerdo con la adopción por parte de parejas homosexuales. Es necesario aclarar que la tesis no tendría que ser blanco o negro. Podría definirse una que no se sitúa en alguno de los dos extremos, sino que señala alguna condición particular en la que se defendería. Por ejemplo, debería permitirse la adopción por parte de parejas homosexuales siempre y cuando cumplan con la condición que garanticen su capacidad de proteger los derechos fundamentales del niño a adoptar. La posición frente al tema define la tesis. Sin embargo, es necesario aclarar que, en caso de que analices que la cantidad y calidad de argumentos que anticipas para sustentar tu posición real no son adecuados para convencer a un lector, pero sí para defender una posición contraria, podrías tomar la decisión de sustentar esta última. Eso significa que el ICFES no te evaluará por lo que pienses, sino por tu capacidad de defender por escrito una posición. Por eso, ya lo habíamos dicho, definir una tesis implica que explores adicional a lo que realmente piensas sobre el tema, los argumentos que tienes para defender tu afirmación. ¿Qué puedo decir para sustentar mi posición? ¿Son suficientemente fuertes mis argumentos? ¿Son convincentes? Anticipar las respuestas a estas preguntas aún antes de empezar a escribir tu texto te ayudará a definir tu tesis. Una vez tengas clara la posición que vas a defender, es hora de pensar más seriamente en los argumentos que vas a incluir para convencer al lector.